Stanley Druckenmiller ha declarado recientemente que está explotando la burbuja de activos más salvaje que jamás haya visto, y que en estas situaciones se generan grandes crisis. Nos va a explicar los motivos y nos dirá el peligro que ve para las próximas décadas. Pero con así se puede ganar dinero en bolsa. Así que terminaremos el vídeo con una oportunidad de inversión. Venga, ¡empezamos! Hola y bienvenido. Stanley Druckenmiller es uno de los mejores inversores de la historia. Su fondo generó un 30% anual de media durante 29 años, desde 1981 al 2010, momento en el que cerró su fondo. Además, lo hizo sin tener un solo año en pérdidas. En una entrevista reciente, dijo lo siguiente. Está explotando la burbuja de activos más salvajes que he visto. ¿Sabes que las peores economías ocurren después de las burbujas de activos? Los años 30 en Estados Unidos, después de 1989 en Japón, después de que estallara la burbuja inmobiliaria. En 1929 había una burbuja enorme, gestada durante la década de 1920. Cuando estalló, mucha gente se arruinó y el dinero se esfumó. El crédito que había sido muy alegre ahora no se concedía. Bajó el consumo y el PIB bajó un 27%. Muchas empresas tuvieron que cerrar y el paro se disparó del 5 a más del 20%. Se generalizaron las colas del hambre, se extendieron las infraviviendas y así se inició la Gran Depresión. Durante los años 80 se fue creando una burbuja inmobiliaria y financiera en Japón, que estalló en el 90. Incluso se pensaba que podría adelantar a Estados Unidos como primera potencia mundial. Pero el crecimiento económico de Japón hasta 1990 dio paso a un estancamiento que llega hasta la actualidad, y la bolsa japonesa estuvo cayendo durante 18 años. Durante la década del 2000 se fue alimentando la burbuja inmobiliaria, que acabó estallando en 2008, que generó la mayor crisis económica desde los años 30. Recesión, muchas personas no podían pagar su casa, mucho paro, etc. Estas fueron las consecuencias de estas tres grandes burbujas, y ahora Druckenmiller nos indica que estamos en otra. Druckenmiller indican que, después de la confirmación de la vacuna, a finales del 2020, la Fed hizo un QE de 2 billones de dólares, o como se diría en Estados Unidos, 2 trillions. QE son las siglas de Quantitative Easing. Es un programa de estímulo de la economía a través de la compra de activos de deuda pública, por parte de los bancos centrales. La QE es a veces descrita coloquialmente como imprimir dinero, ya que la compra de activos por parte del Banco Central se hace con dinero nuevo creado por esta institución. En Japón se empezó a utilizar la QE en la década del 2000, y en Estados Unidos y en Europa a partir de la crisis del 2008. Aquí vemos los 4 periodos de QE de la Fed. La última QE, la cuarta, la de después de la pandemia, ha sido la mayor de todas con diferencia. Lo opuesto a la QE sería la QT. Druckenmiller comenta que después de la QE4 se tuvo el impulso más fuerte en el empleo de la historia. Al mismo tiempo, su socio en el crimen, la administración, estaba aplicando más estímulo fiscal, nuevamente después de la vacuna, después de que había quedado claro que no se necesitaban más medidas de emergencia. Druckenmiller entiende que con el inicio de la pandemia y el parón del mundo, se necesitará reactivar la economía, en primavera de 2020, pero que todos los estímulos de después han sido un error que ha aumentado aún más la gran burbuja de activos. Añade: si nos fijamos en lo que hizo la Fed, la apuesta radical que hicieron para aumentar la inflación 30 puntos básicos del 1,7 al 2%, es para mí una especie de apuesta de riesgo-recompensa. ¿Apuestas para ganar 1 y poder perder 40? Y perdieron. ¿Y quién perdió realmente? La gente pobre en los Estados Unidos devastada por la inflación, la clase media y supongo que la economía estadounidense en los años venideros, debido a la extensión de la burbuja de activos en el tiempo. Indica que esta apuesta masiva está amenazando la credibilidad de 40 años con la inflación. Cuando empezó con el fondo en 1981, también había elevada inflación, incluso más que ahora. Concretamente había un 15% de inflación en Estados Unidos. Además, hubo 2 recesiones seguidas, y la de 1981 fue una recesión dura, que llevó al paro al 10,8% en 1982. A pesar de esto, considera que hay 4 factores que hacen que la situación actual tenga peor pinta que la de entonces. I will be stunned
Me sorprendería si no tenemos una recesión en 2023. No sé el momento exacto, pero será a finales de 2023. No me sorprendería si no es más grave que el promedio de otras recesiones. Y aunque no es mi pronóstico, no descarto algo realmente malo. ¿Por qué? Porque si observa la situación de liquidez que ha impulsado esto, vamos a pasar de todo este QE a QT. Seguimos en una burbuja de activos. Hemos estado haciendo todo esto gastando la reserva estratégica de petróleo. Ahora está por debajo de los niveles de 1984, aunque obviamente el consumo de petróleo ahora es mucho más alto. En la crisis del petróleo de los años 70, parte del mundo occidental se quedó sin petróleo, y además su precio se multiplicó por varias veces. Para evitar que esto volviera a ocurrir, muchos países decidieron crear reservas de petróleo y utilizarlas en situaciones de emergencia. Por ejemplo, se estima que España tiene petróleo almacenado para sobrevivir sin importarlo durante 110 o 120 días. La media de la Unión Europea es de 140 o 150 días. Aquí tenemos las reservas estratégicas de Estados Unidos, que están alrededor de 400 millones de barriles. Han descendido notablemente, y están en niveles de 1984, como decía Druckenmiller. Pero el consumo ahora es mucho mayor que en 1984, por lo que la reserva actual se agotaría mucho antes que en 1984. Hemos tenido un montón de políticas miopes que han retrasado la contracción de la liquidez. La QT ha sido compensada casi en su totalidad por Janet Yellen, agotando la cuenta de ahorros del Tesoro. Por cierto, una política bastante sorprendente. Podía haber vendido bonos a 10 años por menos del 1% durante ese tiempo. En cambio, agota la cuenta de ahorros del Tesoro. Ella puede continuar así por un tiempo, y podemos seguir tirando de la reserva estratégica de petróleo por un tiempo también. A corto plazo es estimulante, pero para el 2023 será otra cosa. Entonces, nuestro escenario base es un aterrizaje forzoso a finales de 2023. Pero no sé, me he equivocado en muchas cosas. Podría estar equivocado en esto. Pero como me gano la vida con esto, este es nuestro pronóstico. Una recesión en 2023. Vamos al segundo factor. Druckenmiller indica que, en 1980, estábamos justo en la rampa inicial de la globalización, algo fantástico. Añade, la construcción de cadenas de suministro en todo el mundo aumenta la eficiencia y provoca la desinflación. Esa ha sido una tendencia durante 20 o 30 años. Pero ahora estamos yendo hacia el otro lado. Estamos desenredando todo eso. Eso va a ser inflacionario. Antes de seguir, quiero darte de nuevo las gracias por dar me gusta a los vídeos. Si lo das ahora para que no se te olvide, te lo agradezco. Y si te gusta el contenido, considera suscribirte y compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la inversión como a ti. Vamos a por el tercer factor. Druckenmiller considera que las subidas de salarios al ritmo de la inflación dificultarán que la inflación baje. En este caso, acusa a Biden con las siguientes palabras. Ahora tenemos un presidente que es un sindicalista. Dice que está tratando de vencer la inflación, pero a la vez celebra una subida salarial del 24% durante 3 años para los sindicatos ferroviarios. Vamos al cuarto factor, que es el más relevante. Para 2027, el gasto en intereses por la deuda se comerá todo el gasto sanitario. Para 2047, se comerá todo el gasto discrecional. Así que ahora estamos entrando en el dominio fiscal. Por cierto, para el 2049 se comerá todo el seguro social. Estamos llegando al punto en el que el gasto por intereses de la deuda es tan alto que va a acabar con nuestra capacidad de prestar los servicios básicos para la próxima generación. Y ni siquiera estoy seguro acerca del actual. Aquí tenemos el presupuesto del gobierno de Estados Unidos para 2022, los gastos y los ingresos. Como los ingresos son menores, se endeuda en 1 billón más de lo que ya tenía. La deuda genera un gasto en intereses, que está incluido en el apartado Otros. Según Druckenmiller, en 5 años el gasto en intereses habrá crecido hasta ser igual al gasto sanitario, y que seguirá creciendo tanto que duda si se podrán seguir prestando los servicios actuales. En ese momento, el entrevistador dijo que tal vez ellos dos estarían bien. Y Druckenmiller contestó: Sí, porque estaremos muertos. Además de estos 4 factores, nos indica un detalle que él considera positivo. Dice que la Fed cometió un gran error a finales de 2020 y en 2021, por seguir estimulando la economía.
pero que en este momento le gusta todo lo que escucha de la Fed. Espera que se mantengan firmes porque la inflación fue terrible en los años 70. Considera que, aunque vaya a haber consecuencias negativas en la economía a corto plazo y aumento del paro, es necesario acabar con la inflación. Pero según Druckenmiller, la bolsa va a tener una década muy complicada. Y nos da sus motivos. Él empezó con el fondo en 1981, y en esa década la bolsa tuvo un buen rendimiento. Pero indica que en 1981 el tipo de interés real era alto, ya que el tipo de interés nominal estaba muy alto, en el 15%, por encima de la inflación. Los beneficios de las empresas estaban deprimidos por esos tipos de interés. Y el PER al que cotizaba el S&P 500 entonces era de 8 veces. Actualmente indica que estamos a un PER de 18 o 19, con unos beneficios inflados. No hay que confundir el PER actual con los beneficios presentados por las compañías en los últimos 12 meses con el PER forward, que tiene en cuenta los beneficios futuros. Por eso, no coinciden. Lo que nos dice Druckenmiller es que en 1981 la bolsa estaba muy barata, y además las empresas tenían los beneficios deprimidos por los altos tipos de interés. Ahora está más cara que entonces, aunque está a niveles más o menos normales, pero con unos beneficios que se han expandido durante la última década con la ayuda de todos los estímulos económicos. El mercado alcista de los últimos 10 años ha sido causado por poner todo en hipervelocidad con 30 millones de QE y tipos de interés al cero. Ahora se sufren las consecuencias de eso, y todos esos factores que causan un mercado alcista no solo se están deteniendo, sino que se están revirtiendo. Pasaremos de QE a QT. A esto añade lo siguiente. Puedes tener un periodo de 10, 15, 20 años en los que el mercado no va a ninguna parte. Eso no significa que no puedas ganar dinero. Podrías haber ganado mucho dinero en los 70. En varios momentos tuvimos rallies del 60%. Hemos tenido un huracán detrás de nosotros durante 30 o 40 años. Se está revirtiendo. Y no me sorprendería, de hecho es mi pronóstico central, que el Dow Jones no estará mucho más arriba en 10 años de lo que está hoy. Como nos decía Druckenmiller, él se puede equivocar perfectamente. Y si no se equivoca, podemos hacer dinero aunque estemos en un mercado que no sube, como nos acaba de decir, comprando en las zonas bajas y aprovechando las oportunidades que se nos presenten. Así que vamos a ver una oportunidad de inversión a día de hoy. CAF es una compañía española que cuenta con 13.000 empleados y más de un siglo de historia. Sus ingresos se desglosan así. En verde tenemos el negocio de autobuses convencionales, híbridos y de cero emisiones de su filial Solaris. En azul tenemos el negocio ferroviario. Su principal fuente de ingresos es la fabricación y venta de vehículos ferroviarios. Veamos cada línea de negocio. Empezamos por la fabricación de vehículos ferroviarios. Aquí fabrica y vende principalmente trenes regionales, de cercanías, metros, metros ligeros y tranvías. En menor medida fabrica locomotoras y trenes de alta velocidad. Vamos al área de autobuses. Su filial Solaris fabrica autobuses convencionales urbanos e interurbanos diésel. También fabrica urbanos híbridos, de gas natural comprimido, eléctricos, de hidrógeno y trolebuses de cero emisiones. Solaris es una empresa polaca que compró CAF en 2018 junto con un fondo de inversión polaco. CAF tiene el 65% de Solaris. Esta adquisición ha convertido a CAF en líder europeo de autobuses urbanos eléctricos. Hay un detalle que muestra que CAF podría estar claramente infravalorada. Aquí tenemos otras empresas del sector de Solaris. Por ejemplo, Ebusco es una empresa de autobuses eléctricos holandesa y salió a cotizar a bolsa hace un año. Sus ventas son de 150 millones anuales y no genera beneficios aún. En cambio, las ventas de Solaris son mucho mayores. Están en 700 millones y genera unos 20 millones de beneficio. Solaris solo es el 20% de los ingresos de CAF. A pesar de todo, CAF capitaliza menos en bolsa que Ebusco, cuando a priori, solo Solaris debería valer más que Ebusco. El análisis completo de 20 minutos lo tienes publicado en la web. Te dejo el enlace para verlo en el primer comentario. Cada vez que suba un análisis a la web, lo comunicaré en el canal público de Telegram. También te dejo el enlace en el primer comentario para que te puedas unir a él, y así enterarte cuando haya un nuevo análisis. Teniendo en cuenta la probabilidad que hay ahora mismo de que haya una recesión, es importante saber cómo ganar dinero en una recesión.
Y es lo que nos explica Warren Buffett en el vídeo que te dejo aquí. También te dejo aquí la opción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.